Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Es decir, una gran cantidad de personas acompañaban a Jesús porque veían que Jesús sanaba a los enfermos. Y ahí iban. Sí, así como cuando nos llegamos a enterar, oye, es que fulano de tal tiene muy buen diagnóstico, algún médico tiene muy buen diagnóstico, ¿a poco no nos hacemos el favor de estar recomendando? No, pues yo te sugiero fulano de tal porque tiene buen diagnóstico, le ha atinado a 2, 3 personas y las ha sacado adelante de sus enfermedades. Así también en aquel entonces era mucho más notorio que enfermedades que no tenían cura eran curadas y por lo tanto se hizo mucho la fama de Jesús. Así que ahí iba toda la gente buscando a Jesús porque veían que las personas enfermas eran sanadas. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La realidad es que no había forma de contestar esta pregunta. No había manera normal, natural, de poder responderle a Jesús, porque ni siquiera tenían ellos mismos la suficiente comida para ellos mismos. Y dice la Escritura, pero esto decía para probarle. Y te acuerdas que también le acabamos de leer que era para probar el asunto de que hubiera el maná y que se levantaran cada día, ¿era parte de una prueba? Bueno, aquí también Jesús prueba a sus discípulos. Y la pregunta no era muy distinta. Por un lado, te encuentras a aquellos que en Éxodo decían, no, va a venir pan del cielo, carne, pues para la tarde vamos a comer carne. Pues no veían por dónde, estaban en un lugar desértico. ¿Sí? Así que eran dos cosas que el planteamiento era humanamente imposible de poder enfrentar, de poder solventar. Continúa diciendo la Escritura. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario equivalía al salario mínimo de un obrero. Es decir, está diciéndole, 200 días de trabajo no nos alcanzaban para que alguien de todos estos comieran algo. 200, casi 3/4 de año, para poder pensar en decir, a lo mejor alguien alcanza a tomar una porción. O sea, era algo que ninguna persona, aunque tuviera la mejor intención de ayudar, podría hacerlo. Estamos hablando de 200 días de trabajo para poder alimentar a esa multitud. Y entonces sigue en pie la pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Continúa el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? O sea, Felipe calculaba que ni 200 denarios les iba a alcanzar. O sea, 200 días de trabajo no servían en sus jornadas de 8 horas, no servirían para alimentar a tantos. Y aquí nos encontramos que trae un muchacho 5 panes de cebada y 2 pececillos. Era lo que había para comer en ese lugar, ante miles de personas. No iba a alcanzar, de ninguna manera iba a alcanzar. La gente se iba a regresar buscando dónde cobijarse o se quedarían sin comer ese día. Se iban a quedar sin comer porque no iba a alcanzar. Pero ahí estaban personas que acudían a Jesús por cuestiones o por motivos que no tenían que ver con su gloria ni que buscaban de Dios. No, ellos querían ser sanados nada más. Y Jesús cuida a ellos, aun cuando las intenciones no eran rectas como para con el reino de los cielos. Querían algo para sí, pero aún así los cuida. ¿Cuánto más valemos nosotros? Y el regaño es hombres de poca fe. ¿Cuánto más valemos nosotros?
Si hace eso por las personas que acudían a buscarlo con fines médicos, ¿cuánto valdría cada vida de un discípulo, de alguien que ha dejado su vida por causa de Cristo? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. No, pues peor tantito, ¿no? O sea, en lugar de mandarlos a chambear, a buscar soluciones, los manda a que se recuesten. No pinta nada bien el panorama hasta aquí. En términos netamente humanos, no pinta bien. Las cosas no parecen que vaya a tener una solución. La gente se iba a quedar sin comer. ¿Quién sabe desde cuánto tiempo ya tenían con su último alimento? Seguramente desde que salieron de sus casas. Así que las cosas no pintaban bien y luego Jesús les dice que se acuesten. Uy, como que eso no va de la mano con lo que habitualmente haríamos para poder subsanar un problema de alimentación, ¿verdad? Continúa diciendo la Biblia. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Solamente de varones había 5,000. Y normalmente son las mujeres las más receptivas y las que buscan soluciones a cuestiones de enfermedades. ¿Sí? Uno como varón muchas veces no le da el peso necesario a una enfermedad. Y la mujer sí tiene mayor capacidad de poder entender que las cosas pueden no estar bien respecto a la salud de algún familiar. ¿Sí? Y había 5,000 varones, ¿cuántas mujeres no habría? ¿O familias? Estamos hablando de miles de personas a quienes se les pide que se acuesten en el pasto cuando no hay nada de comer. Continúa diciendo la Biblia. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre sus discípulos. Esto es importante entender. Dios usa a sus discípulos. Él pudo haber hecho cualquier otra cosa, lo pudo haber hecho, es Dios hecho carne. Pero lo que hizo fue bendecir lo que había y se los devolvió bendecido lo que tenían a sus discípulos. Los discípulos llegaron con 5 panes y 2 pececillos, pero recibieron la bendición de Dios y ellos mismos tuvieron que hacerse responsables de repartirlos. Se los devolvió. Ya los bendije. Aquí están.